Reforma judicial. Atención que hay un anuncio de María Eugenia Vidal. Las reglas de juego de la política y la forma de funcionamiento de esta provincia durante más de 28 años. No había cambio posible si no enfrentábamos las mafias, el narcotráfico, la corrupción adentro y afuera del Estado, si no nos animamos a cambiar lo que estaba mal adentro de la policía bonaerense, si no nos animábamos a cambiar lo que estaba mal dentro del sistema penitenciario. Y en esa tarea cotidiana estamos, sin aflojar. Pero no había cambio posible, aún haciendo todas esas cosas, si ese cambio no llegaba a la justicia. No podemos tener un Estado que mira para otro lado cuando todavía en el plano de la justicia siguen pasando cosas injustas. No podemos mirar para otro lado cuando todavía tenemos jueces y fiscales que llegaron a esos lugares por influencia política o judicial y no por su propio mérito. No podemos seguir mirando para otro lado cuando todavía hay víctimas que dependen de que el fiscal les cuente cómo va su causa para saber lo que pasan después de que han sido víctimas, o del abogado que puedan pagar, si pueden pagar alguno. No podemos mirar para otro lado si tenemos causas que tardan años. O también no podemos mirar para otro lado si alguien que es acusado de un delito grave como abuso puede estar 10 años o más libre en la calle y le puede preguntar por nuestro código procesal 7 veces a la justicia si es culpable o inocente. Y mientras tanto, permanecer libre. Estas cosas pasan hace muchos años en la provincia de Buenos Aires, en la justicia de la provincia de Buenos Aires. Por eso, desde diciembre de 2015, así como empezamos a dar las peleas que yo les contaba antes, también empezamos a dar esta pelea. Y hubo grandes avances que todavía no alcanzan, pero que empezaron un camino. El primer camino es haber puesto en marcha, y muchas de las personas que hoy están acá conmigo nos acompañaban, a Gustavo, el ministro de Justicia, y a mí, haber puesto en marcha un mecanismo por el cual el Estado asiste a las víctimas o a familiares víctimas de delitos en la provincia de Buenos Aires. En todos los delitos graves hoy hay un equipo de abogados, de trabajadores sociales y también de psicólogos que acompaña a las víctimas y que de alguna manera los acompaña en ese proceso difícil que es el día siguiente. Muchas veces hay casos resonantes que ustedes ven en la televisión que tienen 1 o 2 días, ¿no?, de conmoción por parte de todos, pero que después, bueno, van siendo reemplazados por la siguiente noticia. Nuestra tarea va más allá de esos 2 o 3 primeros días, es acompañar a las víctimas en el tiempo, y así hoy esos equipos están trabajando con los chicos víctimas de abuso en el Club Independiente y sus familias. Esos equipos son los que están trabajando con los papás de Agustina, que fue asesinada en Bahía Blanca hace pocos días atrás, con 19 años. Esos mismos equipos son los que están con los papás de Mariano en Coronel Suárez, que está desaparecido desde diciembre del año pasado, o que estuvieron con la mamá de Anaí Benítez, que fue asesinada en Lomas de Zamora hace poco más de 1 año, o con la mamá de Diego Roda en Ituzaingó, y podría seguir mencionando casos difíciles, casos dolorosos que hemos tenido que atravesar en estos 2 años, pero con víctimas que no están solas, con familiares de víctimas que no tienen que atravesar el proceso solas. También fue un gran avance la ley nacional, producto del trabajo de asociaciones como esta, que se sancionó en el Congreso, que le da una voz a las víctimas en el juicio, que les permite ser escuchados. Pero como hablábamos recién con María Luján, con Matías, con Carolina, todavía tenemos mucho para trabajar en cómo implementamos esa ley, en cómo hacemos escuchar esa voz, en cómo hacemos en que el familiar de una víctima que tiene que ir a un juicio no sea revictimizado. Y todavía la justicia tiene mucho para trabajar, el Estado tiene mucho para trabajar ahí. Y también hemos avanzado porque en 2 años en la provincia de Buenos Aires hay 28 jueces y fiscales que estaban involucrados en causas por abuso de poder, por corrupción, por complicidad de delitos gravísimos como el caso de narcotráfico, que por renuncia, por suspensión o por exoneración por parte del Consejo de la Magistratura hoy no forman más parte del Poder Judicial.
Y ese número hacía muchos años que no sucedía en la provincia de Buenos Aires. Quiere decir que empezamos a tener, aún con las mismas reglas, un funcionamiento distinto del Consejo de la Magistratura. Y mi reconocimiento para la tarea valiente que hicieron sobre estos jueces y fiscales que ya no forman parte del proceso judicial en la provincia de Buenos Aires. Pero nos queda mucho por hacer. Nos queda mucho por hacer para tener una justicia despolitizada, una justicia transparente, una justicia que llegue a tiempo para hacer de verdad justicia y que ponga en el centro a la víctima y no al victimario, que cambie radicalmente su manera de trabajar. Eso es lo que necesitamos como sociedad y como gobierno, que estos desafíos que son muy grandes, que implican incluso cambios culturales entre todos los que formamos parte del Estado, se empiecen a llevar adelante. Y por eso el 1 de marzo, cuando fui a la legislatura, anunciamos una segunda etapa de la reforma judicial en la provincia, que tiene que ver con una serie de leyes que nos interesa que la legislatura trate, que discuta en profundidad y que sancione. Ya presentamos 5 de estas leyes, que son las que les queremos contar hoy. La primera, muy importante, tiene que ver con los jueces y fiscales. Cómo se elige un juez y un fiscal en la provincia y cómo se define ante una acusación grave que deje de formar parte de la justicia o no. Eso es clave, porque si quienes tienen que decidir sobre causas tan terribles como las que han atravesado las víctimas que nos acompañan, o causas difíciles de estos años como la del Pata Medina, o causas como la del Club Independiente, o causas de homicidios o de secuestros, si esos jueces, si esos fiscales en los que nosotros depositamos la confianza y que son nuestra última instancia de confianza, porque el delito llega cuando falló el Estado, si esos jueces y fiscales no son bien elegidos, no están entre los mejores y cuando no actúan de acuerdo a la ley no se van, entonces no tenemos instancia de confianza posible. Por eso estas 2 leyes que definen cómo en el futuro la provincia va a elegir a los jueces y a los fiscales, cambiando completamente la forma de selección. Desde hace muchos años en la provincia de Buenos Aires no llegan a ser jueces y fiscales los que obtienen mejores puntajes en los exámenes ni los que tienen más trayectoria, sino los que tienen más vínculos con la política y con el Poder Judicial. Esa es la verdad sobre la mesa. Eso es lo que ha pasado en los últimos 30 años y eso es lo que queremos cambiar. Queremos, primero, que no alcance con el título de abogado para ser juez o fiscal, que tengan una capacitación específica, universitaria, en la escuela judicial que tiene el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, que está preparada para eso, y también en las universidades públicas, 1 año y medio adicional de capacitación para poder presentarse en un concurso para una vacante. Una segunda instancia que quiere decir que se presenten a un examen oral, no escrito, para evitar cualquier tipo de sospecha, y filmado, para que cualquiera lo pueda ver, transparente, a los ojos de la sociedad, y que aquellos que accedan a esa vacante sean los que les fue mejor en el examen, que sean el resultado de su especialización y de su rendimiento en el examen. Única y exclusivamente eso los tiene que llevar a ser los que estén mejor puntuados y en mejores condiciones de ocupar las vacantes del Poder Judicial y hacer esos exámenes 2 veces por año para cubrir distintos cargos y no por cuestiones geográficas, para que ningún intendente ni ningún legislador de un determinado región o municipio sienta que tiene capacidad de influencia sobre eso. No, por especialización. Aquellos que se especializan en trata, en narcotráfico, en el tema de chicos menores de 18 años, por especialización, que también es parte de esa capacitación que queremos previa para que sean seleccionados. Un proceso transparente. En segundo lugar, un proceso también distinto para el enjuiciamiento de los jueces y fiscales, porque no es justo que si un fiscal y un juez es acusado y es inocente, su carpeta en el Consejo de la Magistratura, su jury lleve años, su jurado de enjuiciamiento lleve años. No es justo.
como tampoco es justo que si es culpable, la sociedad tenga que seguir conviviendo con ese juez y ese fiscal durante años. Los jurados de enjuiciamiento tienen que tener plazos determinados para poder decirle a esa sociedad si ese juez y ese fiscal que fueron acusados son culpables o no, para que de vuelta todos tengamos la confianza y la tranquilidad de que el fiscal que investiga nuestra causa o el juez que tiene que decidir sobre nuestra causa no tiene ninguna sospecha. La tercera ley, que para mí es una de las más importantes, aunque sea muy técnica, es el mapa judicial. Nosotros hemos trabajado, el ministro de Justicia ha trabajado con todo el Poder Judicial durante 2 años y hoy tenemos un mapa de la justicia de la provincia. Tenemos datos, así como yo a veces les cuento que en la provincia no sabíamos cuántos alumnos teníamos en el sistema educativo ni cómo se llamaban, no teníamos un padrón de alumnos o de docentes, no teníamos información básica o de cuántas familias recibían beneficios sociales y quiénes eran. Bueno, de la misma manera no teníamos información sobre dónde estaban todos los juzgados, todas las fiscalías, cuántas causas reciben por semana, cuál es el tiempo que tardan en darle respuesta a esas causas. Y encontramos muchas inequidades. Encontramos juzgados donde se reciben 2 causas por semana y juzgados con 48 causas por semana. Encontramos fueros que trabajan con 12.000 causas por año y fueros con la mitad. Si el trabajo no es equitativo, los resultados tampoco lo son. Y entonces a veces decimos que la justicia es lenta, pero no estamos distribuyendo la carga de tareas igual para todos. Y eso también es injusto al interior del Poder Judicial. Y cuando tenemos que nombrar un juez o un fiscal, lo que tenemos que ver es dónde tenemos más causas, no a dónde le conviene a un diputado, a un senador, a un intendente o a un miembro del Poder Judicial nombrar ese juez o fiscal, sino dónde la gente necesita ese juez o fiscal para que la respuesta sea rápida. Así que el mapa judicial que hoy lo tenemos en funcionamiento y que proyectamos con el ministro, darlo a conocer a toda la ciudadanía para que todos podamos ver ese juez que lleva nuestras causas. ¿Cuántas causas más tiene? ¿Cuánto tarda en resolver en promedio? ¿Tiene mucha carga? ¿Tiene poca carga? Ese fiscal al que le vamos a pedir respuesta, ¿cómo trabaja? ¿Cuánto personal tiene para trabajar? ¿Tiene mucho personal? ¿Tiene poco personal? ¿Le alcanza? ¿No le alcanza? Bueno, transparentar, que todos sepamos cómo trabaja la justicia. Y finalmente también 2 leyes de reformas de códigos importantes en la provincia, el Código Laboral y el Código Procesal Penal. Y sobre todo en este me voy a detener porque el Código Procesal Penal es clave sobre cómo se desarrollan las causas de inseguridad en la provincia de Buenos Aires. Así como yo les contaba que por este código hay 7 momentos en los que alguien que está acusado de un delito grave le puede preguntar a la justicia si es culpable e inocente, y entonces al no tener condena firme muchas veces está en la calle. Ese mismo código hoy no contempla la voz de las víctimas. No contempla, más allá de la ley nacional, de qué manera y cómo tiene que ser escuchada la víctima o el familiar de la víctima en el proceso penal. Y no solo en el juicio, que la víctima tenga derecho a ver el expediente, aun cuando no tenga un abogado, que no dependa del fiscal para saber lo que pasa en su causa, sino también después de que se dio la condena. Como ustedes saben, y ha sido materia de debate muchas veces públicamente, ha habido muchas libertades asistidas, libertades condicionales, sobre casos que no deberían haberse dado, incluso con informes negativos del sistema penitenciario de la provincia. Bueno, ahora le estamos agregando algo más a este código, y es que cuando un juez tenga que decidir sobre una libertad condicional, sobre algún beneficio de excarcelación, tenga por obligación convocar a la víctima.